Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia. El día de hoy vamos a ver en el primer libro de Crónicas los capítulos 21 al 27. Voy a abarcar varios capítulos porque la información que vamos a ver prácticamente ya la vimos cuando estuvimos leyendo en el segundo libro de Samuel. Esto ya lo he mencionado en los diferentes videos. Si usted quiere complementar estos temas, puede regresar, buscar en la lista de reproducción de este canal y puede ver que en el segundo libro de Samuel se nos habla acerca de la vida de David. Recordemos que el libro de Crónicas fue escrito a manera de recordarles, refrescarles o incluso para aquellos que no tenían conocimiento de la historia del pueblo de Israel porque nacieron durante el cautiverio. Entonces el propósito de este libro era para esto, estaba dedicado para esta generación que regresaba del exilio. Habían estado fuera de su tierra por aproximadamente medio siglo. Muchos de ellos nacieron en el exilio, así que no tenían esta información, se puede decir. Pero para nosotros que lo estamos leyendo ahora desde nuestra perspectiva, pareciera que el libro de Crónicas es un complemento a la historia bíblica que ya vimos del rey David en el libro de Samuel. Así que bueno, volviendo ahora a los temas que están incluidos en estos capítulos, comienza el capítulo 21 hablándonos acerca del censo que David realiza. Dice el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto significa que el rey David hizo algo que a Dios le desagradó, porque no era la voluntad de Dios. Aquí se nos dice claramente que Satanás se levantó contra Israel y fue el que incitó a David o puso esta idea en su mente para que él realizara este censo. Vemos algo aquí en el versículo 2 que dice, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? Aquí vemos que Joab le trata de advertir a David que no haga esto, porque esto es un pecado, es algo que va a realizar en contra de la voluntad de Dios. El versículo 3 dice, el versículo 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Así que pues tuvieron que hacerle caso, empezaron a hacer el censo, pero no terminaron. Ahora bien, ¿por qué esto enojó tanto a Dios? Bueno, lo vamos a ver en unos minutos más cuando avancemos en el resto de los capítulos, pero quiero ir en el orden ahora. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, porque vemos que Dios se enoja. Entonces le manda a decir, por medio de un vidente, de un profeta, le manda a decir en el versículo 9, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, le iba a dar un castigo y todavía le va a escoger entre 3 castigos cuál querría. El primero era, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado por tus enemigos o 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste. David aquí creo que sabiamente escoge ser reprendido por Dios y no caer en mano de sus enemigos. Así que durante 3 días el ángel de Jehová pues iba a matar a gran cantidad del pueblo. De hecho, aquí se dice que murieron, en el versículo 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Sin embargo, pues después se detiene, David clama por misericordia, levanta un altar y el ángel de Jehová no continúa con esta mortandad. Luego continúa en el versículo 22, habla de los preparativos para el templo. El capítulo 23 habla de la distribución y los deberes de los levitas. Recordemos que la tribu de Leví y su descendencia eran apartados para el servicio en el templo de Jehová. Así que ellos
se dedicaban a cuidar el tabernáculo, se dedicaban a ser los sacerdotes principalmente, a hacer todos los rituales, a hacer las ofrendas, a orar por el pueblo, a ser intercesores. Recordemos que en estos tiempos los sacerdotes tenían una función de ser incluso jueces cuando habían problemas, de ser incluso médicos cuando tenían que presentarse ante ellos cuando tenían una enfermedad que podía ser infecciosa. O sea, tenían muchos roles en realidad. Se tenían que encargar, por supuesto, de la distribución de los cantos, de los panes, de la proposición, de pues, la limpieza del templo, de quiénes iban a ser los porteros, quiénes iban a estar encargados de todos los servicios, como en una iglesia en la actualidad. Había una gran distribución, un gran orden para esto. Entonces de esto nos habla el capítulo 22, el capítulo 23, el capítulo 24. En el capítulo 25 me voy a detener un poco porque aquí nos habla acerca de la distribución de los músicos y los cantores. Y hay algo importante aquí. Por supuesto, aquí se nos explica quiénes iban a ser los encargados de llevar a cabo la alabanza en los servicios a Dios y que iban a tocar instrumentos y por turnos y todo eso. Pero hay una parte aquí que quiero leerle que dice en el versículo 6 del capítulo 25: y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Hernán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos aptos, fueron 288. Mire, esta palabrita a mí me llamó la atención. Todos los aptos fueron 288. ¿Por qué me quiero detener acá? Porque los ministerios de alabanza en la mayoría de las iglesias son de gran bendición, pero también, por lo mismo que son una gran bendición, son constantemente zarandeados, atacados por Satanás, y en muchas ocasiones creo que no se basan en la Biblia para ejercer su ministerio. Y me voy aquí a extender un poco. Los ministerios de alabanza, yo sé que todos tenemos el privilegio de adorar a Dios, de cantar para Dios. O sea, aquí me voy a referir específicamente a cantar, a tocar un instrumento. Todos tenemos ese derecho, esa obligación de adorar a Dios a través de la música. Pero el ministerio de alabanza como tal, las personas que conforman este ministerio deben ser personas aptas para esto. No lo digo yo, lo acabamos de leer aquí. Instruidos en el canto para Jehová, instruidos, tenían instrucción y todos eran aptos. ¿Por qué me detengo acá? Porque mire, no me va a dejar mentir usted, o a lo mejor a usted no le ha pasado, pero a mí sí, en varias ocasiones, en diferentes iglesias. Sucede que hay muchos hermanos o hermanas que les gusta cantar y que su deseo, su sueño es estar al frente y pertenecer al grupo de la alabanza. Pero quizá no tienen la habilidad para cantar. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si no tienen esa habilidad para cantar, si no están aptos para desempeñar esta función, deberían de servir en otra área, no a fuerza en el lugar donde quieren, porque una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es para lo que yo sirvo, en qué realmente Dios me va a utilizar. Porque puede ser que haya una hermanita, voy a poner un ejemplo, que quiere cantar. Bueno, la pone en el grupo de alabanza porque a veces el pastor pues no puede decirle que no, ¿verdad? Porque si no la hermana se va a ofender si no la dejan cantar. Pasa el momento del servicio, empieza a cantar. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de ser de bendición, viene a ser de tropiezo. Porque a lo mejor, y lo digo desde mi punto de vista que me mantengo en las bancas como una persona que asiste normalmente. Yo estoy en el momento de la adoración y yo quiero concentrarme, yo quiero que a través de la música y las alabanzas, yo transportarme a un ambiente que me permita estar en la presencia de Dios. Pero quizá yo estoy allí y lo que estoy haciendo es escuchando, porque soy de carne y hueso, porque somos humanos, y escucho que la hermanita o el hermanito está cantando desafinadamente, que canto mejor yo en el baño. Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo quiera entrar en ese ambiente espiritual, no puedo. Quizá alguien va a decir, ay, esta hermana, pero en lo que se anda fijando. Pues sí,
Y yo sé que no soy la única. Lo que pasa es que de esto no se habla. No se habla públicamente, pero son realidades que se dan en las iglesias. Y ojalá que si usted me está escuchando, esto le sirva, ya sea para usted, espero que no se sienta ofendido, o si no, si usted está en una posición de liderazgo que pueda exponer estos temas. Y pues yo ya soy una persona que ya tengo años de asistir a la iglesia, pero ¿qué tal viene una persona recién convertida? ¿Qué tal viene una persona de visita? Escucha este tipo de adoración y no va a quedar con ganas de regresar a la iglesia porque tiene mejor música en el mundo. Es una realidad. Se ha mal entendido el término, es que es para Dios. O sea, esta es una frase que se utiliza. Es que es para Dios, hermana, ¿ok? Yo sé que es para Dios. Yo sé que para Dios yo canto también como los ángeles. Yo en privado cuando le canto a Dios. O yo desde las bancas. Pero ya estando yo con un micrófono al frente, dirigiendo una alabanza, y yo no tengo la capacidad de hacerlo, entonces ya no estoy siendo de utilidad, estoy sirviendo de tropiezo. Otra cosa también importante es, puede ser que la persona no tenga la habilidad, pero vaya con un maestro y se instruya. Yo conozco personas que no tienen la habilidad del canto, no nacieron con ese don natural, pero que se esfuerzan, que van con un maestro, que ejercitan, reciben clases de vocalización, les enseñan técnicas. Entonces pueden dirigir un ministerio de alabanza porque se están instruyendo. A lo mejor no tienen el don natural, pero se esfuerzan, estudian, son disciplinados. Obviamente Dios va a bendecir este esfuerzo y pueden ellos transmitir a través de la adoración. Pero son personas, pero si hay una persona que ni siquiera pues ha tenido un estudio, que sencillamente porque le gusta cantar y quiere estar en el frente, entonces espero estarme dando a entender. Otra situación es, hay personas que sí tienen el don natural del canto, pueden alcanzar notas preciosas, altísimas o muy bajas, y tienen esa capacidad del canto, que cuando cantan como los ángeles, dice uno, y es verdad, pero que su testimonio no es el mejor. Son personas que cantan bien, pero que públicamente se conoce que su vida no está alineada con Dios. Entonces, por más que cante bien, pero si yo sé o yo veo o yo escucho cosas de esta persona, a mí me va a robar la paz en el momento en el que yo quiero estar en la adoración. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en la persona, aunque no quiera verla, aunque no quiera escucharla, yo no me siento cómoda ni a gusto sabiendo que la persona que está en el altar no es una persona que al menos ojo, estoy diciendo una persona que públicamente su testimonio no es el mejor. Entonces hay que ver las dos cosas. Tiene que ser una persona apta para el ministerio y obvio que sea una persona con un buen testimonio para que no sirva de tropiezo para los demás. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo aquí claramente en la Biblia, lo acabo de leer, lo voy a repetir. El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fueron 288. Es decir, que había muchos más, pero los aptos, los que servían para ese ministerio, fueron 288. Voy a avanzar porque sí, este tema da para mucho y quizá van a haber personas que no estén de acuerdo conmigo. Está bien, lo respeto. Estoy expresando aquí mi experiencia en esto y créame que tengo muchos años de estar asistiendo a la iglesia y esto no es algo que se dé únicamente en una, yo creo que se da en la mayoría de las iglesias. Así que Dios bendiga a los músicos, a los cantores y ojalá que si es su deseo estar en ese ministerio, pues que se prepare para ello y que le pida a Dios también que le dé ese don, ese carisma para poder ser un líder de alabanza y de adoración. Capítulo 26 nos habla, siempre continúa hablándonos de aquí de la estructura, de la organización, de cómo se iban a realizar las tareas en el templo, así que nos habla de los porteros y los oficiales. Llegamos al capítulo 27 que nos habla de otros oficiales de David. Dice el versículo 1 del capítulo 27, estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Aquí nos habla de toda una organización administrativa de los diferentes negocios que tenía el rey David.
Ya vimos lo del templo, pero también de las áreas de los negocios que manejaba el rey David. Así que vemos que todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Aquí lo vemos y nos explica el orden en que funcionaban, cómo estaban divididos, jefes de centenas, de decenas, jefes de familias, y cada quien tenía una temporada de servicio. Todo estaba bien estructurado. Esto nos indica a nosotros que en todo lo que hagamos debemos de tener un orden. Cuanto más en los negocios de nuestro Padre, cuanto más en la iglesia, cuanto más en lo que hacemos y por supuesto en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en todo lo que hagamos tiene que haber un orden. A Dios le gusta el orden, no las cosas improvisadas. No es que, ay, ¿a quién le toca hoy? Ay, yo no vine, yo no puedo, que pase fulano. No es así. Tiene que haber un orden para todo. Ahora, ya estoy terminando, pero hay algo que dejé pendiente. Vimos en el principio, en el capítulo 21, que a Dios no le agradó que David realizara un censo. Ahora quiero aquí contestar esta pregunta que yo misma me hacía, que yo no entendía, pero ¿por qué a Dios le desagradó? ¿Qué tan malo fue eso para que le mandara el castigo de esta peste, ¿no? Pero aquí hay algo interesante que lo vamos a ver en el capítulo 27, versículo 23. Dice: y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Versículo 24. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Recordemos al principio que Joab le trata de advertir al rey David que no haga esto porque era un pecado contra Israel, que Dios se iba a molestar. Y efectivamente a Dios le molestó. Tanto así que, bueno, Joab tuvo que obedecer las órdenes, ¿verdad? Porque donde manda capitán, no manda marinero. Él empezó con el censo, pero no terminó. Y vemos acá en el versículo 23 que ya David dice: y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Vamos a ir al principio en el libro de Génesis, solo para confirmar esto. Génesis capítulo 15, en el versículo 5. Y lo llevó afuera, esto es Dios, a Abraham. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice el versículo 6. Por esto a Dios le molestó que David empezara un censo cuando él no se lo había instruido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser tan grande y es tan grande que iba a ser incontable como las estrellas del cielo. Entonces David empieza motivado por Satanás, pero no termina el censo. ¿Por qué? Porque no podía terminar de contar, sencillamente porque había una promesa que Dios había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Esta fue la causa del enojo de Dios. No tenía por qué contarlo porque iba a ser un pueblo incontable. Así que vemos acá que el censo empieza, pero no se termina. Así que esta sería, entiendo yo, la respuesta al enojo de Dios. Así que llegamos al capítulo 27. Aquí me voy a detener y en el siguiente video vamos a ver los últimos capítulos del primer libro de Crónicas, que son el capítulo 28 y el capítulo 29. Gracias por acompañarme hasta acá. Que el Señor le bendiga, leamos la Biblia y que tenga un excelente día.